Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que bendigas la vida de Olguita, Señor, de nuestra amiga, de nuestra hermana. Gracias, Señor, por su servicio. Gracias, Señor, por su amor. Padre, devolvele el 100 por 1 de todo lo que ella da, de todo lo que ella siembra. Señor, y te pedimos que en esta hora tu Espíritu venga con poder sobre su vida, Señor, y que tu palabra, Señor, esté en ella en esta hora. Señor, que tu Espíritu nos ministre a través de su vida, Señor, a través de sus palabras, y que ella pueda darnos el mensaje que vos querés que nos dé, que ella nos pueda ministrar como vos querés, Señor. Gracias por su vida, Padre, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Vamos hoy a tocar un tema que todos tenemos que estar preparados, digamos, y preparar nuestro corazón para escuchar esta verdad de la palabra de Dios. Siempre me gusta leer una lectura antes de comenzar a predicar, que está en Isaías. Los que tienen Biblia, vieron que casi todos los que vinieron a predicar hablaron de la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? De conocer la palabra de Dios. Nosotros, los católicos, tenemos que aprender a traer la Biblia a las reuniones. Porque tomando contacto con la Biblia es como la vamos conociendo. Aprendemos a buscar. Ahora está también en los teléfonos. Bueno, algunos preferimos más el papel, pero es necesario traerla. ¿Por qué? Porque es nuestra herramienta, es nuestra arma, es la espada de doble filo. Nuestros queridos, amados hermanos evangélicos no los van a ver llegar a una reunión sin la Biblia. ¿Por qué? Porque tienen bien claro que es la espada de doble filo. Y nosotros tenemos que aprender eso de ellos. Y cuando vamos a una reunión de oración, a un retiro, traer la Biblia no es una carga. Todo lo contrario, es la espada de doble filo. Y aprendemos a buscar. Un testimonio chiquito, ¿no? De un grupo que comenzó este año y que las personas, la mayoría no había tenido contacto con la palabra de Dios y no reconocían dónde estaba el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, prácticamente nada. A medida que fueron transcurriendo las semanas de estar en contacto con la Biblia, aprendieron a reconocer el Nuevo del Antiguo y aprendieron a buscar, primero por el índice, pero se van ejercitando y van creciendo. Nosotros así, desde el ABC, pero tenemos que tener la Biblia en mano. Por eso también qué importante es el discipulado. Recuerden que es la palabra, la espada de doble filo. Voy a dejar esto acá. Isaías 55. Es un versículo que ayer lo utilizó Gabriela en lo que nos compartió, que habla de la eficacia de la palabra de Dios. Dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca.
Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Es palabra de Dios. Señor, te pedimos en esta hora que esta palabra que vos nos enviás realice todo lo que vos querés realizar en nuestros corazones. Que cumpla la misión que vos le encomendaste en cada una de nuestras vidas. Señor, que tu palabra hoy nos ilumine, abra los ojos espirituales de nuestra vida. Que tu palabra, Señor, también penetre nuestro entendimiento, para que podamos entender la verdad que hay en ella y creer. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a hablar de un poco de la primer familia, ¿no? De Adán y Eva. Y en el Génesis, capítulo 1, nos dice de Adán y Eva que fueron creados a imagen y semejanza y que vivían plenamente felices en ese lugar que Dios había preparado, ¿no? Para que fueran siempre felices. Pero apareció, como nos decía el padre Gabriel ayer, la zigzagueante, que uno no se da cuenta, pero está ahí. Y dice en el capítulo 3, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor su Dios había hecho, y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Y el Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El primer matrimonio de la historia, que tenía todo para vivir plenamente feliz, fue seducido y engañado por el enemigo de nuestras almas, por Satanás. Y a partir de ahí, todos nosotros tenemos una lucha, que no es, como dice la palabra, ni contra carne ni contra sangre, sino contra las huestes de maldad, contra el diablo y sus secuaces. Una lucha espiritual. No los vemos, pero están. Ese mismo que sedujo a Adán y a Eva. Y todos tenemos esa lucha. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Adán y Eva
fueron engañados, seducidos y se dejaron seducir. Perdieron algo precioso. Y a raíz de eso, sus hijos también sufrieron las consecuencias. Y dice en Génesis 4, del 1 al 9. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó una ofrenda al Señor, algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. El haber perdido la comunión con Dios abrió la puerta al diablo. Y se genera acá el primer asesinato de la historia. Pero Dios le avisó a Caín. Fíjense lo que dice. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, estaba avisando, ¿no? Podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. O sea que nosotros tenemos dominio sobre el pecado. Nosotros tenemos dominio sobre las fuerzas de maldad. En este caso, Caín se llenó de odio contra su hermano. ¿Y qué pasó? Ese odio se asentó en su corazón, en su alma. Ese odio hizo que él tuviera un plan para deshacerse de su hermano. ¿Y en dónde se genera ese odio? Se genera en los celos, se genera en la envidia, porque Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la suya, porque Dios vio el corazón de Abel y también conocía el corazón de Caín. O sea, hay cosas en nosotros que se gestan y si le damos lugar, si le abrimos la puerta, el diablo tiene poder en esa área, en nuestra vida. Hay algo que tenemos que saber, que hay 3 tipos, digamos, de que Satanás toma lugar en nuestras vidas. La obsesión, que es en la mente, la opresión, que es desde afuera, y cuando le abrimos la puerta le estamos dando lugar, y obsesión, opresión, y no me sale la palabra de la otra, posesión.
que es cuando uno hace un pacto con Satanás. Uno voluntariamente hace un pacto con Satanás. Por lo general siempre se sella con sangre. Pero siempre el demonio está constantemente, no descansa, constantemente está tratando de apartarnos de Dios y a través de la obsesión y la opresión, que es lo más común, trata de conquistar áreas dentro nuestro para atarnos, para ligarnos, para generar ataduras que nos impidan relacionarnos y recibir el amor de Dios y ser libres. El odio, como se generó en Caín, terminó en un asesinato, el primero. Es tremendo. Entonces, una de las cosas a las que tenemos que acudir para vencer estos sentimientos de rencor, de celos, de envidia, es renunciar a Satanás y a sus obras. Y tenemos para esto el arma del perdón. A través del perdón rompemos estas ataduras. A través de renunciar voluntariamente a Satanás y a sus obras, rompemos estas ataduras. Y muchas veces, en este último tiempo, hemos tenido la oportunidad de orar por personas o de ir a hogares donde sufren consecuencias de las insidias del maligno, donde sienten presencias o ven presencias, y muchas de las ataduras estaban generadas en el odio, en la falta de perdón. Fíjense qué tremendo es nuestro enemigo, ¿no? Que quiere atarnos, y no solo nos ata, sino que ata a nuestra familia, porque eso tiene una consecuencia, como la tuvo en la familia de Adán, Eva, Caín y Abel. Un hermano mata a su hermano. Y así ocurre en muchas familias. Tal vez no físicamente, aunque hay casos que sí, pero matamos con la indiferencia, porque el odio nos lleva a ignorar al otro, como si no existiera, ¿no? Le bajamos la cortina. Hoy el Señor nos va a liberar de todos esos sentimientos de odio, de rencor que tenemos hacia personas, de enojos, de envidias, de celos. Hoy Dios nos va a liberar, porque Dios quiere que seamos libres. Dice la palabra de Dios que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, abramos nuestros corazones para que Dios nos ilumine, porque todos tenemos personas a quien perdonar. Todos estamos enojados con alguien. Muchos tenemos odio y por ahí el maligno nos tiene engañados como que no es odio. Nos disfraza el sentimiento porque él es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira, engañador. Entonces viene para engañarnos. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, porque es la herramienta que tenemos también para ser libres, y la espada es la que lo vence. Como lo venció, que nos decía el Padre Gabriel, Jesús venció las tentaciones diciendo: escrito está. Ahora, si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a decir escrito está? Odio, amargura, que se hace como una raíz amarga, que contamina, porque está en nosotros y de la abundancia del corazón habla la boca. Los enojos que trabajan en la mente. ¿El diablo puede ver lo que hay en nuestra mente? No, solo Dios.
Omnisciente es solo Dios. Omnipresente es solo Dios. Omnipotente es solo Dios. Nadie más. Ni la Virgen María, ni los santos, no son omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. Solo el Señor. Entonces, solo el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Satanás no. Pero nosotros le damos una herramienta que es a través de nuestras palabras. Expresamos lo que expresamos. Por eso tenemos que cuidar tanto lo que hablamos, ¿no? Y normalmente cuando uno está enojado y tiene bronca, odio, larga el veneno por la boca y le da la herramienta a Satanás para saber cómo atarnos, ¿no? Entonces, él no tiene acceso a nuestros pensamientos, pero nosotros con nuestros actos y nuestras palabras como que les damos lugar, le damos lugar. Y él puede, si ve una puertita abierta, está ahí rápido para meterse. Entonces, una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que nos libere de estos sentimientos. Entonces, ahora vamos a hacer una oración para ser libres de todos los enojos, odios, resentimientos que tengamos, personas a quienes tenemos que perdonar. Y si hay alguien que piensa que no, bueno, les digo, está equivocado, totalmente equivocado, porque todos tenemos, y continuamente en la relación diaria con nuestros seres queridos, amigos, personas con las que trabajamos, con las que estudiamos, siempre surgen dificultades. Y acá adentro siempre pasa algo, ¿no? A lo cual inmediatamente tenemos que renunciar. Como dice la palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo para no darle lugar al diablo. Fíjense, él está ahí siempre, 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 siempre. Entonces ahora vamos a hacer una oración para que Dios nos desate de los enojos, del odio, del resentimiento, del rencor. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pensar en esas personas que nos hacen doler el estómago, que no las quisiéramos tener enfrente nuestro ni cruzárnosla. En esas personas que nos han hecho derramar tantas lágrimas y tanta angustia. Para poderlas perdonar, y como muchos hemos oído muchas veces, el perdón es un acto de nuestra voluntad, es una decisión que debemos tomar. ¿Para qué? Para dejar libre a la otra persona. ¿Quién es el beneficiado? El beneficiado soy yo. Cuando perdono, me quedo libre y libero a la persona. Y soy libre y mi alma está más abierta a recibir el amor de Dios. El problema es cuando no quiero perdonar. Le estoy dando todo el lugar al diablo para que destruya mi vida y para que me aparte de Dios. Señor, en esta hora traigo delante de tu presencia a estas personas que me han hecho tanto daño, Señor. A estas personas que me han herido con sus palabras, con sus actitudes, con sus gestos, con su indiferencia, con sus agresiones. Señor, delante de tu presencia. Y libremente decido perdonar. Y ahora todos vamos a repetir, el que está dispuesto a perdonar a esas personas. Y no digan el nombre en voz alta, sí repitan la oración en voz alta. Señor,
Yo los perdono. Por todo el mal que me hicieron, por todas las lágrimas que derramé, por todo el sufrimiento que provocaron en mi vida. Señor, yo los perdono. Los dejo libres. No me deben nada. Como tú, Señor, perdonaste todos mis pecados en la cruz del Calvario y me hiciste libre de toda condenación. Cancelaste mi deuda. Así yo lo hago con mis adversarios, con los que me hirieron, con los que me lastimaron, con los que me insultaron, con los que me agredieron, con los que me abandonaron. Yo los dejo libres. Cancelo la deuda. En el nombre de Jesús. Amén. Y que tu amor, tu gracia, sean en mi vida, para que de mi ser fluyan palabras de bendición sobre esas personas cada vez que las recuerde. Señor, en este momento yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Otra de los engaños de Satanás, y que en este momento es como que van creciendo y van surgiendo nuevas cosas, es todo lo que se refiere al ocultismo. Hemos visto cantidad de cosas, ¿no?, que atan a las personas. Desde lo que parece tan inocente como es el horóscopo, hasta, bueno, el reiki, el yoga, que son tremendos engaños, porque aún en las iglesias muchas veces se practica el yoga cristiano, que no tiene nada que ver. Es un engaño de Satanás, es una mentira. El reiki, que es bueno porque es para curar, que no hago nada, pongo las manos, tomo la energía del universo, mentira. De los demonios. Aún a los niños los han engañado con este juego del Charlie Charlie. El Charlie Charlie es un juego que hacen los niños donde invocan a un espíritu. Se cruzan dos lápices y en un papel, sí, no, no, sí. Charlie Charlie, estás ahí, dicen, invocan a espíritus. Ha habido casos de muertes de niños que se han flagelado. Es tremendo y lo juegan en los colegios. Bueno, eso genera ataduras, pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo y no tenemos que tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué es esto? Dios nos trae luz para que sepamos luchar contra esas cosas. Son mentiras del diablo. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para no ser engañados por cualquier corriente, por cualquier falsa doctrina que se levanta, por cualquier falso profeta que surge de aquí o de allá, o vidente, que tiene revelaciones. La revelación está en la palabra de Dios, ya no necesitamos más revelaciones. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario, murió, resucitó, está vivo en medio nuestro y es el camino, la verdad y la vida para ir al cielo. Y vino para deshacer nuestras ataduras, para romper nuestras ligaduras, para hacernos libres. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios
Y también perseverar en los grupos de oración. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la herramienta de la oración personal y la oración comunitaria. Dios está en medio de nosotros cuando estamos reunidos en su nombre, su presencia, que es la que nos ministra. Entonces, por eso no es ir a una misa o un retiro y nada más. Nosotros estamos en una batalla espiritual en la cual ya tenemos la victoria, pero vamos librando pequeñas batallas cada día. Tenemos que estar armados, preparados y saber que el Señor está con nosotros y que ya lo venció, entonces nosotros también vencemos. No tenemos que dejarnos engañar ni seducir como Eva y Adán, o Adán y Eva, como Caín. No tenemos que abrirle la puerta al diablo. Y si se la abrimos, sabemos que tenemos la autoridad del Hijo de Dios para cerrarla. Y una vez que el Señor cierra una puerta, queda cerrada a no ser que nosotros volvamos a abrirla, ¿no? Pero saber eso. Hay infinidad de cosas. Los mandalas, la mano de Fátima, un montón de cosas, el árbol de la vida, que se ve tan común, que la otra vez con Tomás y el padre Héctor estábamos viendo que tiene relación con la reencarnación. O sea, uno tiene que renunciar a esas cosas, esos objetos, tirarlos, quemarlos. Las cintas rojas, las cintas lilas que están en los autos, contra la buena suerte, contra la envidia. Son ataduras que el diablo hace en nuestras vidas, de las cuales tenemos que desatarnos, renunciar libremente. Porque eso trae consecuencias en nosotros y en nuestra familia. Y nosotros que queremos servir juntos al Señor, tenemos que estar libres para servirlo. Y no dejar que se meta, ¿no? Para dividirnos, para dividir nuestra familia, para oprimirnos. Y como les decía recién, desde el inocente horóscopo. El horóscopo es un engaño de Satanás. Nosotros los cristianos no podemos decir, cuando nos preguntan ¿de qué signo sos? No, soy del signo de la cruz, de Cristo. ¿Por qué? Mi vida la gobierna el Señor. Es algo del ocultismo el horóscopo, es de lo oculto. Quiero saber lo que me va a pasar en el futuro, me ata. Es del ocultismo, es un engaño. Y el Dios de este mundo ciega el entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Por eso hay tantas personas impedidas de creer en el Señor, porque el diablo les ha enceguecido. Y nosotros en nuestro momento estábamos en esas condiciones, al menos yo. Ciega total. Pero tenemos que saber que el Señor es la luz del mundo y Él vino para iluminar las tinieblas y las tinieblas tienen que retroceder. Y nosotros eso tenemos que saberlo, vivirlo. ¿Para qué? Para nosotros, para nuestra familia y para ayudar a otros que no lo saben. Pero tenemos que estar firmemente convencidos. O sea, y no tener vergüenza. Cuando me preguntan de qué signo sos, soy de Cristo. ¿Amén? O sea, pedirle a Dios. ¿Qué hace esto? Pone en nosotros velos de incredulidad. Creemos más en un horóscopo que en la palabra de Dios. ¿Y por qué no podemos creer en la palabra de Dios? Porque no la conocemos. Tenemos algo que es tan fundamental,
y no lo conocemos. Pero son las cosas que Dios nos quiere enseñar hoy. Que quede bien grabado a fuego. Es del ocultismo. Si yo soy de Cristo, no puedo practicar el ocultismo. Tengo que renunciar. Entonces, ahora vamos a hacer una renuncia. Porque todos hemos practicado algo. Hemos ido a un curandero, a un brujo, a un hechicero. Hemos jugado al juego de la copa, o a la ouija, o nos han leído las manos, o nos han tirado las cartas. En algún momento, poco, mucho, hemos acudido a esas prácticas. ¿Para qué? Para solucionar la vida, para que ocurra lo que quiero que ocurra, ¿no? ¿Cuántas personas hay que van a un curandero para que hagan un trabajo para conquistar a un hombre o a una mujer y atarlo a su vida? Ataduras que hace el diablo. Y que supuestamente si eso ocurre nunca va a tener buen fin porque es algo generado por Satanás. ¿Cuántas veces también nos hemos dejado leer la palma de la mano para saber lo que viene, lo oculto? Ocultismo. Tenemos que renunciar. Cuando tenía unos 22 años me acuerdo que estábamos con unos amigos en un departamento y el dueño del departamento, que éramos re amigos, invitó a una persona que era medium, no sabíamos nosotros, pero para jugar al juego de la copa. Yo no tenía ni idea lo que era un juego que íbamos a jugar. La curiosidad, ¿no? De saber. Bueno, comenzó el juego, apagaron todas las luces, pusieron las letras, la copa, esta mujer empezó, no me acuerdo bien qué era lo que hacía, pero la cuestión es que en un momento la copa se empieza a mover cuando le preguntaban cosas. Y no había nadie que la mueva ahí, ninguna mano de las nuestras, digamos. O sea, era un demonio el que estaba moviendo la copa. Y mi amigo, de repente, empezó a temblar, a transpirar, entró como en un trance y esta mujer no lo podía despertar. No lo podía despertar. Y fue algo tremendo porque era un pánico lo que teníamos. Hasta que en un momento dado, gracias a Dios, bueno, se despertó, ¿no? Y después a él eso lo llevó a buscar otras cosas, porque ya se metió en el control mental, porque el diablo siempre te va dando más también, te va metiendo más en el infierno, digamos. Todos en algún momento hemos hecho alguna u otra práctica, aunque sea la del horóscopo, que eso creo que todos, ¿no? Bueno, hoy vamos a renunciar. Cada uno sabe en lo que estuvo involucrado. No importa si fue hace 20, 30, 10, un año, 5 meses, 2 días. No importa. Pero si nunca hemos renunciado, tenemos que hacerlo para estar libres de las consecuencias espirituales que están sobre nosotros por haber hecho esas prácticas. Aún por haber estado dependiendo del horóscopo o de las cartas astrales o de todas esas cosas que se nos meten hoy en día mucho más que antes por los medios de comunicación y por internet y por el Facebook y por todas estas redes sociales. Hay que hacer un acto de la voluntad y renunciar para ser libres, porque Jesús vino, como dice en San Juan, en el capítulo 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y nosotros conocemos a Jesús.
Y estamos en ese camino de querer conocerlo más y más para ser cada día más libres. Esa es una de las cosas a las que vamos a renunciar. También vamos a renunciar a las ataduras que se generan, como vimos en el video, a través de lo sexual. Es tremendo, es tremendo. A través de la pornografía, a través del sexo desenfrenado, a través del sexo fuera del matrimonio, como nos enseñaba ayer tan bien Ezequiel, las ataduras, porque cada vez que tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, nos estamos haciendo una carne con esa persona. Quedamos atados en el alma y eso se tiene que romper. Eso se tiene que romper, porque son ataduras que no nos dejan ser libres y que nos llevan a otras vivencias peores. El diablo usa tremendamente todo lo que es lo sexual, que entra por los ojos o por los oídos, vieron, lo vimos en el video, y son demonios enviados para destruir a las familias a través del adulterio, de los engaños. ¿Cuántas personas de las desviaciones sexuales? Hablábamos ayer, creo. Sí, ayer creo que hablábamos, ¿no, Rodi? ¿Cuántos matrimonios se separan y él se va con otro hombre, aún teniendo hijos? O ella se va con otra mujer, aún teniendo hijos. Es el mismo Satanás, es la obra de Satanás. Pero nosotros y nuestra familia serviremos al Señor y vamos a conquistar para que todos los que viven en ese estado salgan de ahí, porque para Dios todo es posible. Todo es posible. Todo esto que vemos por los medios de comunicación, que vemos en la realidad de las personas, es la obra de Satanás y nosotros estamos acá para deshacer esas obras porque Jesucristo nos dio el poder para deshacerlas. La autoridad nos la dio el Señor. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. El Señor nos dio la autoridad. Pero también para eso tenemos que llevar vidas cada día más santas. Y cuando el diablo viene a querer seducirme con estas cosas, tengo que renunciar porque me apartan de Dios y porque me atan y porque me impiden vivir el propósito por el cual Dios me creó. Por eso estamos acá. Cada uno tendrá un propósito personal, pero todos tenemos que anunciar la buena noticia. Y Jesús, cuando salió del desierto, que venció a Satanás, dijo para lo que Él vino. Y a nosotros nos dio ese mandato también. A nosotros nos dio ese mandato. Jesús dijo esto, le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia. Siempre, siempre tenemos que anunciar la buena noticia, que es que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, pagó por nuestros pecados, murió, derramó su sangre por nosotros y resucitó. Esa es la buena noticia que siempre tenemos que anunciar. Siempre tenemos que, cuando estamos con personas que no conocen al Señor, aunque vayan a misa, aunque estén en un grupo, pero no lo conocen,
que lo reciban en su corazón, que le abran la puerta del corazón para recibirlo como Señor y Salvador único y suficiente. Cada vez que nosotros oramos, hacemos esta oración. Cada vez que estamos frente a una persona que sabemos que no lo conoce al Señor, hacemos esta oración y la hacemos repetir. Y no solamente que la repita, sino que se tome de la mano de Jesús para seguirlo, porque no es repetir una oración y ya está, no es una fórmula mágica. Uno tiene que seguir con el Señor, porque si no, no sirve de nada. No sirve de nada. Nos tomamos de la mano de Él y lo seguimos. Siempre anunciar la buena noticia, que la persona pueda tener un encuentro personal con su Salvador, que es Jesucristo. Porque si no sería simplemente un acto de curanderismo. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos de Satanás, y la vista a los ciegos, que Dios nos abra los ojos para ver lo espiritual, y dar libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Y en Isaías 58 dice, 58:6, ¿cuál es el ayuno que le gusta al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres, y así sigue, ¿no? Pero soltar las cadenas, desatar los lazos, dejar en libertad a los oprimidos. Y en Marcos nos da la misión, ¿no? Marcos, en el último capítulo, en el 16. Suya es la autoridad y nos es delegada a nosotros para deshacer las obras del que ya está vencido. Ya está vencido, eso lo tenemos que tener bien en claro, por eso no tenemos que tener miedo. Ya está vencido. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. A los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Arrojaremos a los demonios en el nombre de Jesús. ¿Es una fórmula mágica? No. Es el poder del nombre que está sobre todo nombre, que venció a Satanás. Entonces no tenemos que tener miedo, tenemos que echarlo en el nombre de Jesús y renunciamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tomando la autoridad que Él nos dio. ¿Somos nosotros? No, es el Señor. La autoridad nos la dio, pero es Él, es su autoridad, que es la autoridad de la cruz del Calvario, la sangre derramada. Pero el poder está en el nombre de Jesús, para desatarnos de toda atadura, ligadura, yugo, de toda esclavitud. Las ataduras sexuales nos esclavizan, la droga nos esclaviza, los vicios nos esclavizan. Entonces hoy vamos a renunciar a todo eso y a creer que Dios hoy nos va a hacer libres. Los que tienen problemas de droga, cuando hoy renuncien en el nombre de Jesús, crean que Dios los va a hacer libres. Crean, van a ser libres. Y cada vez que venga la tentación, Señor, en tu nombre renuncio.
En tu nombre renuncio. Dame las herramientas que necesito para salir de esta tentación. Y así a nivel sexual. Señor, dame todos los recursos que necesito para salir de esta tentación, que me va a arruinar y va a arruinar a mi familia. Porque eso es lo que hace Satanás. Nos arruina a nosotros y a través nuestro a nuestra familia. O a través de un miembro de nuestra familia al resto. Pero como nosotros y nuestra familia vamos a servir al Señor, estamos acá para ser libres. Nos vamos a poner de pie. Porque un soldado que va a la guerra tiene que estar de pie. De pie. Y lo primero que vamos a hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios y pedirle que Él nos limpie. Qué importante es tener el corazón limpio, pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados, porque ahí también le estamos cerrando la puerta a Satanás, cuando confiamos en el amor y la misericordia de Dios, que nos perdona todo, no importa lo que hayamos hecho. No importa. No importa. A las mujeres que han abortado, no importa. Si te arrepentiste, Dios te perdonó. Ese hijo está en el cielo con el Señor. Está con el Señor. Dios ya te perdonó. Vos te tenés que perdonar. Pero nosotros al humillarnos, Dios perdona todo, pero necesita de nosotros el reconocer que hemos pecado, no importa lo que hayamos hecho. Porque Él nos ama y sabe, como digo siempre, Él ve nuestro corazón. A las personas las podemos engañar con una careta, pero a Dios no, porque delante de Él estamos desnudos. Por eso ahora le vamos a pedir perdón al Señor por aquellas cosas que nos pesan en el alma, porque lo hemos entristecido, porque le hemos fallado. Y después vamos a hacer esa oración para recibirlo en el corazón y después sí, vamos a renunciar a Satanás, a sus obras y a todas las ataduras. En el nombre de Jesús. Señor, hoy nos humillamos delante de tu presencia. Nos humillamos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Señor, por todas las cosas que hemos hecho, por todas las cosas que hemos pensado, por esos pensamientos pecaminosos, de pecado que te han ofendido. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todas las cosas que desde nuestro corazón brotaron y salieron de nuestra boca, por todas las maldiciones, por todas las palabras groseras, obscenas, Señor, que te han ofendido, por todas las mentiras, Señor. Señor, nos humillamos delante de tu presencia, por todos los actos que hemos hecho, que nos apartaron de ti. Señor, nos humillamos y te pedimos perdón por todas las cosas que teníamos que hacer y no hicimos, por todas las bendiciones que hemos detenido, por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Señor, perdónanos y lávanos con tu sangre preciosa. Y confiamos en tu amor y en tu misericordia, porque vos sos lento para enojarte y rico en perdonar. Señor, gracias, porque en este momento somos libres. Tú nos has perdonado porque has visto nuestro corazón contrito y humillado. Y tú no desprecias un corazón así. Señor, y ahora te abrimos la puerta del corazón. Te abrimos la puerta del corazón, Jesús.
te recibimos. Señor, repitan después de mí. Señor, te abro las puertas de mi corazón, de par en par. Te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Amén. Señor, y ahora renuncio a Satanás y a sus obras de maldad, a todo engaño, a toda mentira. Renuncio al odio, al orgullo, a la soberbia, a la idolatría. Renuncio al egoísmo. Renuncio a los celos, a la envidia. Renuncio a la mezquindad, a la avaricia, a la codicia. Señor, renuncio a toda práctica de ocultismo. Señor, renuncio al sexo desenfrenado, a toda desviación sexual. Renuncio al adulterio, a la fornicación. Renuncio. Señor, renuncio a las drogas, a los vicios que destruyen mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y ahora ustedes nos repitan. Señor Jesús, en tu nombre, yo rompo toda atadura, toda ligadura de odio, de sexo, de brujería, de hechicería. Rompo toda ligadura en el nombre de Jesús y declaro que somos libres. En el nombre de Jesús rompo toda atadura generada por la droga, la rompo en el nombre de Jesús. Toda atadura provocada por relaciones sexuales ilícitas, la rompo, la deshago en el nombre de Jesús. Y declaro que somos libres. Somos libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te damos todo el honor y la gloria a ti. Todo el honor y la gloria a ti. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. En el nombre de Jesús rompo toda atadura de homosexualismo. En el nombre de Jesús la rompo. En el nombre de Jesús queda deshecha la obra de Satanás. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y hoy quedan cerradas todas las puertas que le hemos abierto a Satanás. En el nombre de Jesús. Quedan cerradas todas las puertas. En el alma, en el espíritu. Porque tú, Señor, lo has hecho. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Luis. Vamos a cantar la canción del Espíritu Santo. Y ahora
Vamos a pedirle al Señor con este canto que llene nuestra alma, que Él vino a desatar las ligaduras, a liberar los corazones cautivos y a encender el fuego. Entonces, creyendo lo que dice la letra de esta canción, una oración que ahora nos llene y nos haga osados, valientes, para anunciar la buena noticia, para desatar a los que están atados, liberar a los que